La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Damos gracias al Señor por este hermoso día. Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesucristo es la palabra hecha carne. Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día, victorioso, venció la muerte, venció a Satanás, venció los poderes de las tinieblas, nos liberó. Por su resurrección nosotros obtuvimos la justificación. Ahora el Señor Jesucristo exaltado está sentado en el trono. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Su Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Padre mora en nosotros. Dios está obrando en nuestras vidas. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Dios obra a través de su palabra. La palabra de Dios implantada en nuestros corazones. La palabra de Dios morando en nosotros debe ser liberada a través de nuestra boca. Dios nos ha confiado su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nació de Dios. La Biblia y Dios son uno solo. Dios respalda cada una de sus palabras. Ninguna de sus palabras vuelve vacía. El Señor Jesucristo no ha cambiado porque Dios es inmutable. Dios no ha cambiado ni ha perdido su poder. La palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesús dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También la Biblia dice en 1 de Pedro 1:23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece eterna en los cielos. Salmo 119, versículo 89. Es la palabra de Dios. Dios es inmutable. La palabra de Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo salva, sana y bendice al mundo a través de su palabra en nosotros. La palabra de Dios en nosotros produce. El mundo necesita la bendición de Dios, la bendición a través de la palabra, pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la palabra al mundo. Declaremos la palabra de Dios creyendo que Dios la confirma, porque ninguna palabra que ha salido de la boca de Dios vuelve vacía. Dios vive en su palabra. La palabra que sale de nuestros labios es poderosa, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios que mora en nosotros está viva, es poderosa para hacer todo lo que Dios dice que hace. Lo que Dios dice que haga, la palabra lo produce. La palabra de Dios viviente, la Biblia, cuando se implanta en nuestro espíritu recreado, es la fuente de poder creativo en nosotros que se libera cuando la confesamos. Esta fuente de poder se libera cuando declaramos la palabra. Si la palabra que está en nuestros corazones no se declara, su poder no se activa. Nosotros recibimos la palabra de Dios. El profeta Jeremías dijo en el capítulo 15 de su libro, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías halló la palabra y la comió. ¿Cómo nos comemos la palabra de Dios? Leyéndola y meditándola, con un espíritu abierto, dócil, para recibirla, dejándonos persuadir por lo que Dios dice. Cuando la palabra viviente, la palabra de Dios, la palabra escrita, se implanta en nuestro espíritu recreado, esta palabra es la fuente del poder creativo de Dios en nosotros.
la palabra. El poder se libera a través de nuestra declaración, a través de nuestros labios. Dios está en su palabra. Él la confirma. Si la declaramos con osadía, no dudando nada, todo lo que digamos, todo lo que declaremos, será hecho. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Estas son las palabras del Señor Jesús. La palabra de Dios, implantada en nuestro espíritu. La palabra de Dios tiene la habilidad para llamar las cosas que no son como si fuesen. El Señor Jesucristo se centró en la palabra del Padre. Declaró la palabra del Padre. Los demonios salieron, los enfermos fueron sanados, la tempestad se calmó, el dinero vino milagrosamente, los muertos resucitaron, los ciegos vieron, los leprosos fueron limpiados, por la palabra del Padre en los labios de Jesús. De igual manera, la palabra del Padre en nuestros labios hará lo que Dios dice que hará. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Te exalto, gracias Señor por tu presencia y gracias por este hermoso día. Padre, te pido en el nombre de Jesús que confirmes la buena palabra en cada oyente. Bendigo a los pastores, sus familias, los líderes de la iglesia, cada miembro de la iglesia, los oyentes donde quiera que se encuentran. Declaro por el poder de la palabra y en la autoridad del nombre de Jesucristo que los enfermos son sanados. Echo fuera, ato el espíritu de enfermedad y ordeno que salga de ese cuerpo todo cáncer, la artritis, toda enfermedad terminal. En el nombre de Jesús, vida mala, espíritu malo, le ordeno que suelte ese cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Por la palabra de vida, activo el poder de la vida y declaro que los órganos afectados, los sistemas afectados, vuelven a la normalidad, se regeneran. Las vías urinarias reciben sanidad, los riñones son regenerados completamente, el hígado es completamente limpiado por el poder de la palabra, los pulmones se desinflaman, las vías respiratorias recobran la salud, la normalidad en el nombre de Jesús. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies, declaro que la matriz es sanada, el flujo de sangre se estanca, los quistes son desarraigados, desaparecen en el nombre de Jesús. Bendigo la familia, bendigo la economía de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.